Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá esperando que vayan entrando y mientras que vamos esperando voy a ir contando un poquito de qué va a tratar la meditación de hoy. Hoy creo que va a ser una de las meditaciones más lindas que, que vamos a hacer. Va a ser una meditación muy profunda y que nos va a conectar con una parte nuestra que es muy esencial. Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, y que necesitamos de alguna manera, creo yo, empezar a darle el espacio, ¿no?, a esta parte nuestra que a veces dejamos un poco abandonada o no sabemos identificar. También ese puede ser otro de los grandes desafíos o inconvenientes que podemos tener. Hola. Con esta parte de nuestro campo que es tan importante y bueno, como no sabemos distinguirla, a veces la confundimos con otras cosas que hay en nuestro campo que no son esta energía de la que vamos a hablar hoy. ¿De qué estoy hablando, no? Hola Marisela, ¿cómo estás? Estoy hablando justamente de la energía del alma. El alma es una parte nuestra que es nuestra esencia básicamente, pero que creo que para todo ser humano es un desafío conectar con esta energía, entenderla, saber qué nos está diciendo, qué nos está pidiendo. Gracias. Y escucharla. Y yo un poquito haciendo conexión con mi alma más en esencia. Estoy de rosa, que es mi color favorito, y de alguna manera representando esa energía del alma, que es mi alma, que le gusta todo, las flores, los animalitos, toda esa energía hoy está representada aquí, en mi persona, para darle lugar a esta energía y a la de ustedes, porque esa es la idea. La idea es que hoy hablemos un poquito de los sueños del alma. ¿Qué es el alma? Que ya me lo habían pedido hacía un ratito, y si bien hablé, por ahí no tuve oportunidad de hablar en profundidad. Esperen que me estoy trabando porque acabo de dar una clase y ahora estoy otra vez hablando y estoy medio trabado. Vamos a respirar. Quiero hablar de esta energía y puntualmente de este concepto que menciono sistemáticamente, que son los sueños del alma. ¿Sí? ¿Qué es el alma? Primero que nada, el alma es nuestra esencia. Pero ¿qué es esa esencia respecto de lo que es el campo de energía? La esencia del alma es la parte de luz de nuestro espíritu que baja aquí a la materia. O sea que nuestra alma es la partecita de esa luz tan grande que somos, que baja aquí a la tierra y es en parte luz y en parte es materia. ¿Sí? Es lo que le da vida a nuestro cuerpo, por ejemplo, y también le da vida a nuestra mente, le da vida a nuestras emociones y nos mueve. Entonces es una energía que
es la que hace, en definitiva, que nosotros como seres podamos entrar a este cuerpo y darle vida. Fíjense lo importante de la energía del alma, ¿no? Porque el alma termina siendo ese elemento de luz o energía que hace que nosotros estemos vivos. Y ese estar vivos desde el alma es completamente diferente a estar vivos desde la personalidad o desde la mente. Aquí, para conectar con esta energía, nosotros tenemos que, de alguna forma, poder ir hacia adentro y escuchar qué es lo que esta energía nos está diciendo, qué es lo que nos pide. Y a lo largo de la vida, lo que puede habernos pasado, hay quienes tienen mayor conexión con la energía del alma y hay quienes tienen una conexión más débil con la energía del alma. ¿Por qué se da esto? Yo hablaba de esto en uno de los posteos esta semana. Nuestra alma tiene un recorrido de muchas vidas o de varias vidas, y esa energía que fue recorriendo llega aquí con toda esa información. Hola Marce, llega con toda la información aquí a la Tierra. Y hola, ¿cómo estás? Y de alguna forma esa energía que llega a la Tierra como alma empieza a vivir, ¿sí?, experiencias, y esas experiencias van de alguna manera conectando con las experiencias del alma. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Porque en algún punto, tal vez en nuestra vida, llegamos a conectar con esta alma y escucharla nítidamente o no, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con nuestra historia personal. Lo que nos va pasando a lo largo de la vida va a hacer que nosotros tengamos una mayor y más profunda conexión con el alma, o una conexión con el alma sin la sintonía, sin total sintonía, sino que a veces escuchamos al alma, a veces escuchamos a la mente, ¿sí? Y entonces ahí es donde no sabemos si es un sueño del alma, ¿sí?, o un deseo más de nuestra personalidad. Aquí sobre todo me interesaba hoy hablar de esta idea, ¿no? La idea de cómo nosotros podemos conectar con los deseos del alma y descubrir, con los sueños del alma, y descubrir la diferencia entre un sueño y un deseo, ¿sí? Al menos la que hago yo. Esto tiene más que ver con mi lectura personal, porque considero que los deseos, si bien está buenísimo desear, porque es un impulso pasional y está buenísimo tenerlo, cuando nosotros ese deseo lo elevamos al nivel de, para mí, el concepto de sueño, esa energía se mueve al nivel del amor. Y entonces ese deseo no es un deseo solo egoísta, sino que pasa a ser un deseo, mis vecinos acá gritaron un gol, un deseo que sube, estamos en Argentina, de la energía de la pasión, que es la energía sexual, a energías más elevadas. Y entonces lo que estamos realmente manifestando no es un deseo de la personalidad, es un sueño del alma, así lo llamo yo, ¿sí?
para mí la gran diferencia es que en esta energía hay amor y además no hay confusión respecto de que un sueño del alma no va a dañar a otros. Un sueño que, digamos, realmente nosotros construimos desde este nivel de energía, realmente no va a hacer daño a otras personas, sino que nos va a ayudar a nosotros a crecer y esa misma energía va a expandirse a nuestro alrededor, ¿sí? Los deseos del alma, si quieren, porque he visto que también se los llama deseos del alma, tienen más que ver con experiencias de otros momentos de la vida de ese ser que no pudieron cumplirse y que buscan ser cumplidos en una vida o en esta vida puntualmente. Y el problema es que si nosotros nos movemos solo desde la energía más baja, muchas veces lo que sucede es que ese ser no va a estar conectando con su corazón. Y entonces va a moverse en una energía que puede tender a ser mucho más egoísta a la hora de cumplir un camino, ir hacia algún lugar o conseguir algún objetivo concreto. ¿Sí? Por eso es que siempre que estoy hablando hablo de los sueños del alma, porque como nosotros somos en parte esa luz, esa esencia que pudo haber vivido muchas vidas y en esas experiencias de vida que fue viviendo el alma, puede que nosotros hayamos sufrido, ¿sí? Porque si bien podemos tener experiencias positivas, podemos tener experiencias que no lo fueron, que fueron muy duras. Y el alma guarda también esa información. ¿Qué se hace con esta información o estas energías de deseos que son más bajos? Se trabajan energéticamente. Se escucha al alma. Porque nosotros sí tenemos la capacidad, porque el alma siempre nos va a estar ofreciendo esa información desde muchos aspectos en nuestra vida, y lo que tenemos que hacer es hacer el ejercicio de aprender a escuchar al alma para que ella nos cuente dónde necesita trabajar algo puntual, porque digamos ahí hay un punto, por ejemplo, de sufrimiento o de dolor, ¿sí? Algún desvío energético. Entonces, si bien en esencia nuestra alma es pura luz, ¿sí? Entrar a ese centro de pura luz implica hacer un camino interno de aprendizaje de la energía del alma, ¿sí? Cuando éramos chicos nosotros llegamos y ya éramos naturales para muchas cosas, nos movíamos de ciertas maneras y nos fueron enseñando que así sí, que así no, que si eras así eras bueno, que si eras así eras malo, que esto no había que hacerlo, que esto sí había que hacerlo. Y cuando esto pasó, nosotros fuimos de alguna forma restringiendo esa esencia. Y si nosotros lo viéramos como si fuera como el campo energético, en realidad no estamos viendo cuerpo físico solamente, sino que podemos ver niveles del campo energético. Ese campo energético se fue resquebrajando, se fue achicando, se fue modificando, ¿sí? Se fue. Entonces, en realidad, por ahí nuestra alma está tratando de expandirse y nuestro campo no está lo suficientemente abierto como para poder generar esa expansión, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos trabajar esta energía de conexión con el alma y de expansión, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto que vengo diciendo? ¿Algo que quieran saber respecto de sus almas, del alma? Cada uno va a hacer su propio proceso de camino del alma, ¿sí?
¿sí? O sea, no es que lo que yo te digo es la única verdad, es la que he ido experimentando a lo largo de los años y de ir conectando con la energía del alma. Hola, Caterín. Y ustedes seguramente tienen su propio proceso, ¿sí? De protón, ¿qué tal? Para conectar con la energía del alma. Entonces, aquí si hay preguntas respecto de este tema que puedan compartir o algo que puedan compartir, está buenísimo, ¿sí? Porque de alguna manera tal vez podemos empezar a hablar de alma a alma. Bueno, ¿cómo sé yo que he conectado con mi alma? Para conectar con el alma, en general, el alma tiene es campo psíquico, o sea, todo lo que es nuestra sensibilidad, nuestro sistema nervioso, ¿sí? Es la energía del alma. Entonces, cuando hay algún aspecto que nos causa nerviosismo, estrés, digamos, estas energías, es porque el alma está hablando. Entonces, a nivel físico, yo identifico al alma como con ese nivel de sensibilidad. Cuando algo me altera o algo me da mucha paz, y me gusta y lo disfruto, y bueno, esa es la energía del alma que se está expresando a nivel físico y a nivel campo emocional, porque también el campo psíquico de alguna manera va a transformar esa energía en emociones, ¿sí? ¿Dónde están nuestras emociones, las que nos hacen sentir bien? ¿Sí? No las de la mente, que también la diferencia entre la idea que te puede transmitir tu mente, hola Eduardo, y la idea del alma, una idea o un concepto del alma es, primero, que las ideas racionales de la mente muchas veces entran como en contraposición con la emocionalidad del alma, ¿sí? Y entonces, digamos, ahí lo que yo hago es buscar serenidad. Si veo que de repente hay alguna dualidad, trato de encontrar en mí por qué se está produciendo esa dualidad. Y en mi caso yo lo que hago es limpiar la energía para poder conectar con mayor nitidez, ¿sí? Porque generalmente si nosotros no estamos como trabajando en nuestro campo energético, yo creo que para muchas personas, no digo que para todas, pero para muchas, la energía mental es más potente que la intuición o los mensajes del alma, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede es que si están peleando estas dos energías, es porque no están alineadas, y entonces hay que ver por qué no están alineadas. Por eso, viste que trabajamos el equilibrio, porque el equilibrio lo que va a hacer es llevarnos a un punto donde podemos alinear mente, cuerpo, emoción, espíritu, ¿sí? Y alma. Todas las energías, las estoy diciendo en desorden, pero todas las energías empiezan a alinearse en un mismo sentido. Y cuando esto sucede, nosotros primero conectamos muy rápidamente con la respuesta correcta. Por eso es que muchas veces nosotros sabemos, por ejemplo, a mí me pasa, yo sé lo que va a pasar a veces, es como, sé que va a pasar esto. Entonces, ¿y por qué? Lo sé, no te puedo explicar por qué, es porque tengo toda la energía alineada de tal forma que sé que esto va a pasar así. No siempre me sucede esto, pero cuando estoy muy alineada, muy conectada, esto va a ser así. Eso es energía donde todo fluye.
Cuando nosotros tenemos algún tipo de dualidad es porque hay algo en el medio que está obstruyendo. Lo voy a explorar. Me da que sí. Porque me está diciendo, en meditación me conecto con rostros de personas que nunca he conocido. ¿Es eso contacto con el alma? A ver, me da que sí. Yo, por ejemplo, para tener una claridad de esa respuesta, yo la exploro a veces, porque, digamos, a veces es así, otras veces no. A mí me da que lo que vos estás viendo, sí, son energías digamos, que conociste, o, a ver, pasado, presente y futuro no existen, en realidad. O sea, nosotros hoy estamos aquí, este es el presente, esto es lo que está realmente manifestándose en nuestra conciencia, pero la realidad es que si, por ejemplo, vos ves una cara, puede ser tanto de lo que sería para nosotros acá el pasado o el futuro. ¿Quién lo sabe? Si estás viendo algo, o sea, cuando nosotros vamos con intención a ver algo, bueno, de ese lugar vamos a ver específicamente lo que queremos ver. Entonces voy a ir al futuro o al pasado, exacto. El tiempo no existe para el alma. El alma, digamos, es una energía que es luz, que está por encima de nuestra mente que ordena a nivel de temporalidad. Entonces, sí, a mí me da que sí. Honestamente, digamos, lo que yo hago es, como conecto mucho con sentir la energía, lo que hago es explorarla. Y entonces si yo dudo respecto de algo, lo que hago es mover esa energía, tocarla y explorarla. A mí me da que en este caso es así. ¿Sí? Podrías encontrarte con otros tipos de energía, por ejemplo, si me hablaras de los sueños y no de la meditación, porque ya pasas a otra dimensión energética, puede que estés encontrándote con otras cosas, ¿sí? Igual, cuando nosotros estamos en este campo, que es el campo que para nosotros es materia, en realidad estamos conectados con todo lo que es antimateria que está acá, o sea que no es físico, pero que está. Porque esto que yo estoy haciendo de explorar, vos decís, ¿qué está tocando? Si ahí no hay nada, pero sí hay. ¿Sí? Porque, digamos, nuestra mente sí puede ser una aliada para nosotros a la hora de trabajar nuestra evolución. Solo hay que ponerla en función de lo que tenemos como intención sanar. ¿Sí? Pues yo digo, si yo voy en una meditación sin intención, no sé a dónde estoy yendo. Si yo voy con intención, voy a ir a ver algo puntualmente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ayer en meditación vi una experiencia muy fuerte de mi alma. Muy fuerte. Y, digamos, no fui a buscarla, pero estaba lista esa energía para ser liberada y sanada. Y que yo pudiera ver esa experiencia. ¿Sí? Entonces, nuestro campo también nos va mostrando qué es eso que podemos liberar, porque muchas veces energías o situaciones que vivió tu alma pueden estar bloqueando manifestaciones, porque tu alma tiene miedo, porque está esa información en tu campo, puede ser del campo del alma o de otros campos, pero si es del campo del alma, entonces va a ser tu alma la que te muestre. ¿Sí? Es esa experiencia para poder sanar. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Así que, ¿cómo sé yo? Yo lo sé porque lo puedo explorar, lo sé porque lo siento a nivel físico,
también empecé como a tener mucha sintonía con cómo me habla mi mente, que tiene que ver con cómo me educaron, y cómo habla mi alma. Yo he ido, por ejemplo, mucho a buscar cómo escribía yo de chica, porque ahí, digamos, había algo como muy, muy genuino de mi alma. Hola Sonia. ¿Sí? Entonces, ese también fue un punto que a mí me ayudó mucho a identificar el humor de mi alma, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una forma de contar, una forma de reírse, una forma de divertirse, qué le hace reír, qué no, ¿sí? Qué le gusta. Y entonces cuando nosotros nos permitimos sentirla incluso como si fuera una parte de nosotros, pero no la personalidad, ¿no? Porque el alma, digamos, no le importa mucho por ahí las formalidades, lo que está bien, o sea, es como más libre en ese aspecto. Entonces, conectar con esa energía también nos permite encontrarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir en meditación a buscar esa energía del alma y a conectar con ella, porque así podemos encontrar los sueños del alma. Entonces dejar de dudar si el sueño es, digamos, algo de la mente o algo que nos heredaron, o es el sueño del alma, ¿sí? Que también acá hay otro gran contraste entre lo que debo hacer y lo que mi alma quiere hacer. Y creo que yo lo decía esta semana y me gustaría esto, repetirlo diciéndolo. El alma siempre te va a llevar por donde tenés que ir. O sea, puede que no llegues a cumplir tu sueño en esta vida, bueno, pero el alma, de una forma o de otra, va a buscar los recursos que necesita para que vos vayas a donde tenés que ir. Entonces, esa es otra gran clave, que cuando, por ejemplo, algo en nuestra vida, digamos, por ahí no está saliendo como nuestra mente cree, ¿sí? Es por algo, es porque nuestra alma por ahí nos está dando tiempo, ¿sí? Para afirmar algo, para sanar algo, para mover algo, para aprender. Tal vez a veces no nos sale porque ese no es el camino, y entonces nos está mostrando, y no te lo va a mostrar una vez, no es que algo no te sale una vez y abandones, no. Nosotros vamos a hacer una cantidad de intentos, incluso eso nos va a enseñar muchísimas cosas que al alma le sirven y le funcionan, y cuando eso ya no sea más operativo para el alma va a ordenar la energía para que nosotros salgamos a otra cosa. ¿Sí? Y eso está buenísimo, porque decís, bueno, nosotros elegimos acá que queremos, pero también nuestra alma está iluminándonos arriba. Entonces, creer que esa energía nos está mostrando que algo no va porque ya no va más, porque tenemos otro camino. Es decir, me pasa algo malo y no estoy pensando en lo malo, sino que estoy conectando con lo que realmente mi alma quiere en un momento determinado. Bueno, sigue el partido acá. No sé si se escucha, pero están gritando como locos. Bueno, ese también es otra gran clave, es confiar. ¿Sí? Confiar en que todo lo que sucede tiene un sentido, y a veces incluso las experiencias más difíciles que nos tocan en la vida tienen un sentido. Y esto es lo que yo creo que lo que a los humanos más nos cuesta entender a todos. Yo
La primera porque he tenido que trascender cosas difíciles. Entonces, la única forma de trascender algo cuando ya no hay nada de qué agarrarse es confiando en tu alma y en tu sabiduría interior de que si viviste eso era porque estabas listo para vivirlo. No hay otra forma de trascender esas experiencias que son tan difíciles que la mente no las puede comprender. ¿Sí? Eso, para mí ese es otro gran secreto que los humanos descubrimos cuando nos tocan vivir experiencias muy difíciles, pero que antes si te lo hubieran dicho decís, no, por favor, que nunca me toque esto, ¿no? Y es lo que todo el mundo trata de evitar. Y mientras que tratas de evitar eso, estás perdiendo tu ser más auténtico en el proceso. Ese es el tema. Que, digamos, todo ese esfuerzo que hacen las personas por no vivir ciertas cosas hace que, digamos, pasen experiencias de vida que no los llevan al aprendizaje que vinieron a hacer. Ese es un gran problema humano, ¿no? Decís, bueno, no quiero vivir esta experiencia porque me dijeron que es fea, ¿no? Y entonces ya tenemos la creencia previa de que algo no está bueno. Y cuando tenemos esa creencia está permeando que vos tomes la decisión que tomarías si no hubieras tenido esa creencia. Ese es el tema, y lo digo, digamos, habiendo tenido que romper con un montón de formas de pensar, de cosas que decís, tenían un sentido para mí y en otro momento ya no lo tuvieron más, porque me di cuenta que no era operativo para mi propia existencia pensar de ciertas formas. Y lo maravilloso es que podemos elegir pensar lo que queremos, no lo que dicen los demás. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, nos sanamos, rejuvenecemos, nos sentimos bien con nosotros mismos, porque dejamos de mirar lo que piensan los demás, no nos importa más. Y sí, es sano. Es sano. Eso, porque realmente uno conecta con su interior, con lo que te hace sentir bien, ¿viste? Te empoderás. Si no, estás todo el tiempo esperando que las cosas sean como debieran ser. No. Nosotros tenemos ese poder y es nuestra alma la que nos está todo el tiempo vamos que podés por acá, eso, por eso escuchar esos como impulsos y darles lugar, ¿sí? Porque a veces ni riesgo tienen esos impulsos, o sea, y uno dice, ay no lo voy a hacer porque... Y a veces ni riesgo hay. ¿Viste? Yo pienso siempre eso, y bueno, como soy muy mental, pienso en todas las cosas negativas que podrían suceder. Y después digo, borro, y hago, pero me costó un montón aprenderlo esto, ¿no? Decir, bueno, basta. Realmente, si esto no tiene riesgo y es una inversión en mi vida, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué hay detrás? Porque por ahí, digamos, estoy creyendo algo que ya no es productivo para mí. Me lo enseñaron, me dijeron que era así, pero me funciona. Y si miro y para atrás y digo, no, esto no me funcionó nunca, listo. O sea, vamos a probar algo que a ver, nuevo. Por ahí tampoco funciona, por ahí funciona, pero al menos... no volví a hacer lo mismo de siempre, ¿sí? Para mí ese es como la apertura a las habilidades del alma, que porque tu alma ya sabe lo que vos tenés miedo, ¿sí? Pero ella no tiene miedo, porque sabe hasta cómo va a suceder si vos seguís el camino
los sueños del alma. ¿Sí? Porque empezás a confiar, decís, bueno, no importa, pues yo voy a seguir por acá, porque sé que es por acá, sé que es por acá. Y eso mismo es lo que ayuda a materializar. ¿Es por ahí? Es por ahí. Bueno, voy a empezar a meditar. ¿Querés meditar conmigo? Voy a ir bajando porque hoy vamos a conectar con una energía súper linda. Vamos a invocar primero al Ser Supremo, a nuestros maestros espirituales, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas. Y hoy vamos a invocar, por supuesto, a nuestras almas que vamos a ir a escucharlas, vamos a sentir cómo es la energía del alma y vamos a conectar con la energía de Lord Melquisedec y con Lady Kuan Yin, la diosa de la compasión. Que nos van a ir guiando por esta conexión con el alma y van a proteger esta conexión tan profunda. Bueno, para conectar con el alma, primero vamos a sentir la energía de la tierra. Vamos a sentir que estamos en el centro del corazón de la tierra. Vamos a sentir el latido del corazón de la tierra. Y vas a sentir cómo la energía va subiendo. Naturalmente el corazón de la tierra nos emite una energía muy poderosa, muy amorosa, que va a entrar por nuestras raíces y nuestro chakra raíz. Y vas a sentir cómo este chakra se expande si hay alguna energía que soltar, limpiar de este centro, se va a ir liberando. La energía va a seguir subiendo a nuestro chakra sexual. Si hay algún cordoncito, alguna energía negativa se va a ir soltando. Y la energía de este centro también se va a expandir. Y vamos a seguir subiendo
a nuestro plexo solar. Y aquí en la energía del plexo solar también vamos a soltar cualquier energía que pueda estar bloqueando o obstruyendo este centro. Y vamos a permitir que este centro se expanda. Acordate de respirar en cada centro para poder liberar energías. Vamos a ir a nuestro centro del corazón. Vamos a sentir la energía del chakra del corazón, a liberar cualquier energía que esté bloqueando y a permitir que este centro se expanda. Acá sentimos mucho al alma en el corazón. Vamos a dejar que la energía suba a nuestra garganta. Y en nuestra garganta vamos a liberar cualquier energía negativa o que esté bloqueando este centro. Y vamos a permitir que la energía se expanda. Vamos a seguir dejando que esta energía suba a nuestro chakra Ajna. Y vamos a permitir que se limpie todo el cerebro y los centros asociados al cerebro, y que la energía se expanda y vamos a seguir subiendo a nuestra corona y vamos a dejar que la energía limpie cualquier bloqueo o energía negativa que hay en este centro. Y que nuestro chakra corona se expanda. Arriba del chakra corona hay un centro energético es la estrella del alma, más o menos unos 30 centímetros de nuestra base de la cabeza. Vamos a permitir y conectar con este centro, con esta luz. Y vamos a dejar que la energía siga fluyendo hasta el centro de la fuente divina. Puedes ir viendo cómo esa energía se transforma, va creciendo en luz, en luz, en luz, en luz, hasta conectar con la fuente de Dios. Y ahora estamos conectados desde el centro de la Tierra al centro de la fuente del universo.
Somos canales de luz para la tierra. Y ahora vamos a conectar con nuestro corazón. La idea es sentir, ¿sí? Entonces pueden usar las manos para sentir la energía del alma, ¿sí? En nuestro corazón se siente más fuerte. Entonces te invito a sentirla, ¿sí? Estamos muy conectados en este momento con esa energía. Te invito a sentirla. Te invito a mirar también, pero no a mirar con los ojos, sino mirar desde nuestro interior. Puede que veas imágenes, colores, cualquier simbología. Que tu alma te quiera mostrar. Respira. Y sentí esta energía que es una energía que no cambia. Vaya donde vaya, tengas la forma física que tengas, esta es la energía que te acompañó y te acompaña siempre. Es inmutable el alma. No importa las emociones que sientas, no importa lo que piense tu mente, ni dónde esté. Esta esencia no cambia. Incluso si todo en tu vida hoy cambiara, todo lo que conoces y existe, esta esencia no cambia. ¿Sí? Vamos a pedir que tu verdadero ser, que nuestro verdadero ser se revele aquí y ahora. Estás en este momento en conexión profunda con tu alma. Tu alma es una energía de luz, es divina. No te juzga, no juzga. Tu alma te muestra tu verdad. Es auténtica.
no necesita cambiar. Está bien así. Ahora te propongo que en esta profunda conexión que estás teniendo con tu alma y que la podés incluso sentir, tocar, esa energía, su frecuencia, su vibración, su nivel de expansión. Le hagas una pregunta a tu alma. Algo que estés queriendo saber o queriendo una respuesta del alma. Preguntale. Y sentí su respuesta. No podés dudar porque estás en profunda conexión con tu alma en este momento. Entonces no hay duda. ¿Me escucha? Si en este momento no sentiste la respuesta de tu alma, la respuesta va a llegar. ¿Sí? Va a llegar. Nuestras almas son como diamantes para nosotros, ¿sí? Yo acá tengo un mensaje así grande que dice: ama más a tu alma que a cualquier otra cosa en este mundo. Es lo más valioso que tenés, es lo que te vas a llevar, lo único que te vas a llevar. Es lo único que te vas a llevar. Séle fiel a tu alma. Porque es lo único que te vas a llevar.
entraron varios por aquí. ¿Cómo se siente esto? Es fuerte, es fuerte. Conectar con el alma es fuerte, pero es nuestro diamante, así que hay que escuchar al alma más seguido. Bueno, voy a cerrar la meditación. Yo la sentí fuerte, sentí mucha expansión en los centros superiores, ¿sí? Todo lo que es el corazón, la garganta, la corona, ¿sí? Toda esta parte del campo y por delante y por detrás, mucha expansión energética. Te podés quedar conectando todavía más con el alma si es lo que necesitas. Igual siempre estamos sintonizando. Está buenísimo tener una meditación que nos ayude a sintonizar con ella aún más y a saber distinguir cuando nos cuesta. Así que bueno, voy a agradecer al Ser Supremo, a nuestros maestros y guías, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas que bueno, vinieron aquí a hablarnos, a Lord Melquisedec y a Lady Kuan Yin, que nos acompañaron en esta meditación hermosa y nos guiaron, nos protegieron el canal para que cada uno pueda conectar profundamente con su alma. Bueno, y aquí a quien me acompañó por aquí, muchas gracias. Gracias por las preguntas y ¿no? Los espero seguramente para alguna otra propuesta, actividad, meditación, curso, ¿sí? O consulta, lo que ustedes necesiten. Les mando un muy fuerte abrazo. Mi deseo de que realmente puedan escuchar a sus almas, puedan permitirles expresarse y que encuentren ese ser más auténtico que hay adentro de cada uno de nosotros. Un abrazo enorme.